Hola, ¿qué tal? Soy Karen Martínez, estudiante del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, del curso Práctica Pedagógica 2. A continuación presento mi proyecto de acción pedagógica. Este tiene por título Fortalecimiento del proceso lectoescritor a través del método Doman para afianzar la lectura y escritura de las niñas y los niños del grado primero del Centro Educativo Indígena Mata de Caña. La problemática encontrada en el centro educativo, el cual está ubicado en el municipio de San Pues Sucre, en el kilómetro 108, en la segunda calzada que comunica el municipio de San Pues con Sincelejo, el cual ofrece los servicios en el sector oficial en las modalidades de educación preescolar y básica primaria. El grado primero recientemente fue dividido en dos grupos, el A con 3 alumnos y el grupo B con 10 alumnos. Provienen de los estratos 1 y 2, son indígenas, los padres de familia se dedican a la agricultura, al mototaxismo, las madres en su mayoría son amas de casa, entre otras labores. Bueno, el problema central encontrado en el centro educativo es la dificultad en el proceso de lectoescritura en los niños y niñas del grado primero del Centro Educativo Indígena Mata de Caña. Este tiene sus raíces, sus causas principales en el desconocimiento de los métodos de la enseñanza de lectoescritura y las clases tradicionalistas. Por su parte, en los métodos de enseñanza de lectoescritura se implementan estrategias inapropiadas y hay poco uso de herramientas didácticas. En relación a las clases tradicionalistas, las actividades son rutinarias y hay poca participación del estudiante en su proceso de construcción de la escritura y de la lectura. Como consecuencia, esto genera desinterés al momento de realizar las actividades y dificultades para leer, escribir y comprender palabras y textos, lo que desencadena en bajo rendimiento académico. A raíz de esta situación surge la pregunta-problema: ¿cómo fortalecer el proceso lectoescritor a través del método Doman para el afianzamiento de la lectura y escritura de las niñas y los niños del grado primero del Centro Educativo Indígena Mata de Caña? Este proyecto tiene como objetivo general fortalecimiento del proceso lectoescritor a través del método Doman para afianzar la lectura y escritura de las niñas y los niños del grado primero del Centro Educativo Indígena Mata de Caña. Para lograrlo, se pretenden desarrollar 4 objetivos específicos. El primero, que es identificar las dificultades en el proceso lectoescritor por medio de la observación detallada de los procesos de aprendizaje que permitan detectar las falencias de la lectoescritura en los niños y niñas del grado primero del Centro Educativo Indígena Mata de Caña. Diseñar una propuesta de acción pedagógica desde la aplicación del método Doman para el afianzamiento de habilidades lectoescritoras de los niños y las niñas del grado primero del Centro Educativo Indígena Mata de Caña. Implementar la propuesta de acción pedagógica a través de las experiencias significativas de aprendizaje que permitan el fortalecimiento de la lectoescritura en los niños y niñas del grado primero del Centro Educativo Indígena Mata de Caña. Evaluar la propuesta de acción pedagógica mediante la aplicación de un instrumento de evaluación que permita comprobar la efectividad de dicha propuesta en los niños y niñas del grado primero del Centro Educativo Indígena Mata de Caña, posterior a la implementación del método Doman. En el marco teórico se destacan 4 referentes principales que hablan en torno a la lectoescritura y a la escritura, entre ellos Valverde 2014, el cual afirma que la lectura y escritura constituyen procesos inversos de utilización de un mismo código. Al leer se decodifica un mensaje que procede de la lengua hablada y al escribir se codifica un mensaje desde esa misma lengua. Reyes también plantea que la lectura supone más que un número conjunto de habilidades secuenciales y más allá del acto pasivo de saber qué dice un texto escrito, implica un complejo de procesos de diálogo y de negociación de sentidos en el que interviene un autor, un texto verbal o no verbal y un lector con todo el bagaje de experiencias previas, de motivaciones, de actitudes y de preguntas en un contexto social y cultural. También se describen los métodos de la enseñanza de lectura y la escritura. Entre ellos interviene Olave 2019, quien considera que es indispensable reconocer los diferentes métodos más recomendables para enseñar a escribir a niños de primera infancia, entre ellos el método fonético o fónico, el método silábico y el método global. Por su parte, Stalayo y Vega, 2003,
hablan del método Doman, el cual se ha constituido en un método revolucionario que se viene implementando desde finales de los años 50 y forma parte de la combinación de los referentes de métodos de enseñanza de lectoescritura agrupados por estos autores. En cuanto al marco conceptual, se definen 4 conceptos claves en el proyecto de acción pedagógica. Inicialmente, la lectura, que es definida por Santa María 2017. Esta es una actividad que consiste en interpretar y descifrar mediante la vista el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mediante la voz alta. También se define qué es la escritura. PINCAE 2021 se entiende como escritura al nivel de aprendizaje lingüístico, proceso de transcribir o expresar con palabras una información, esperando que el lector pueda comprender la información. En cuanto al método Doman, que fue diseñado por Glenn Doman, pero esta vez es citado por Díaz 2021, este define que en él se encuentra el programa de bits de lectura. Se utilizan estímulos visuales que son de gran ayuda para la estimulación del recuerdo, memoria, atención, entre otros. También es muy importante identificar qué son los bits de palabras. Estas son unas tarjetas realizadas en cartulinas con medidas, tamaño y letra específicos, descritos por Díaz 2021. Los instrumentos de recolección de información que se utilizaron durante el desarrollo de este proyecto fueron aquellos en los que se aplican las transiciones escolares por medio del dibujo y el diálogo. Se diseñó un instrumento que se aplicaría con los niños mediante la realización del coloreo de una mandala. Los niños, mientras iban coloreando, se les hacía una serie de preguntas a modo de conversación y a través de este se iban comprendiendo sus apreciaciones sobre qué les gusta leer, qué tipo de libro les gusta leer, si es con muchas imágenes o que contenga mucho texto, en qué lugar prefieren leer o qué prefieren más, escribir o dibujar, que si sienten alguna dificultad para escribir, cómo se sienten en el salón de clases y cuando transcriben qué incomodidades sienten, porque es que también ese es un factor que hay que tener en cuenta al momento de realizar las actividades con los niños. Se escuchó sus voces. Algunos niños manifestaron que sí hay una dificultad, pero cuando les toca transcribir un texto muy largo, porque sienten que no lo van a alcanzar a escribir. Otra herramienta utilizada para la recolección de la información fueron los diarios de campo, ya que nuestro proceso de práctica pedagógica es un insumo muy importante a la hora de reunir información sobre los niños, sus comportamientos, sus desempeños, la relación que mantienen con el docente y todas sus inquietudes. Aquí se pueden apreciar el momento en que se aplica la actividad y se desarrolla el instrumento. En cuanto a las experiencias significativas, se diseñaron 3 experiencias. En la primera, se buscaba más que todo motivar al niño a que leyera, a que escribiera, y esto teniendo en cuenta sus previas apreciaciones, de acuerdo al documento presentado anteriormente. Los niños expresaban que les gusta mucho dibujar. Entonces, la primera actividad consistió en dibujar, cantar y representar por medio del dibujo sus apreciaciones. Como resultado de la aplicación de esta actividad es que se lograron los objetivos de la actividad y los niños participaron activamente. Hay que tener en cuenta también los gustos de los niños, sus inconformidades. Hay que procurar integrarlos porque no todos los niños van a recibir las actividades del mismo modo. Esta fue una de las situaciones que se presentó cuando se ejecutaba la experiencia. Una de las niñas no se quería integrar, pero en la medida que se fue motivando, se integró efectivamente. En cuanto a las evidencias, se grabó toda la experiencia momento a momento, como lo pueden detallar en las imágenes. En la segunda experiencia de aprendizaje ya se quiso implementar la literatura como actividad rectora, aunada con el método Doman.
Se presentó un cuento, los niños leyeron el cuento, se diseñaron los bits de palabras con palabras claves del cuento. En cada momento que se desarrolló con los niños, ellos estuvieron muy activos, atentos a las indicaciones. Como resultado se lograron los objetivos de la actividad, los niños participaron activamente. Como observación, se destaca que la literatura como actividad rectora constituye un recurso muy valioso para fomentar la lectura y escritura en los niños. En cuanto a las evidencias, nuevamente se grabó otro video, paso a paso, cada uno de los momentos. En esta parte en particular, quiero resaltar que los niños debían formular un nuevo final del cuento. Entonces ellos escribieron a través de la docente y fueron plasmando sus ideas a través de la escritura por medio del docente y luego lo leyeron. En cuanto a la tercera experiencia de aprendizaje, ya aquí se está implementando el método Doman y todas las estrategias didácticas, juego, literatura, el dibujo, en el área de ética y valores. Los niños debían desarrollar el tema de los valores, se implementó la actividad en cada momento, se vivieron puntos claves para que los niños asimilaran el concepto y a su vez lo hicieran a través del método Doman, reforzando la lectura, la escritura. ¿Qué fue lo más significativo de esta experiencia? Es que los niños, después de realizar las dos primeras experiencias de aprendizaje, lograron tener un avance en su proceso lectoescritor. Ya aquí se nota cuando ya ellos leen por sí mismos, porque reconocen las palabras vistas en los bits de palabras y se animan a escribir sin necesidad de pedírselos. En la actividad final de esta experiencia, se les entregó una tarjeta a los niños para que ellos la socializaran con sus papitos y le preguntaran el significado, pero no se les indicó que debían escribirlo. Entonces ellos lo hicieron voluntariamente, escribiendo la palabra que se les había entregado. Bueno, ¿qué espero del proyecto en términos de impacto para los participantes? Como principal proyección es que los niños lean y escriban por sí solos, incidir positivamente en los métodos de enseñanza de lectura y escritura implementados por la docente titular, generar nuevos espacios para literatura, que los niños hagan sus propias construcciones escritas, ya sea por medio de las grafías o el dibujo. En cuanto a las proyecciones que tengo a futuro en mi práctica pedagógica 3 y 4, es seguir implementando el método Doman, pero con oraciones más complejas, implementar actividades rectoras en todas las asignaturas y que por medio de ellas se siga fortaleciendo la lectoescritura y que los niños lean con propiedad y puedan generar diferentes comprensiones de su lectura y plasmarlos en un escrito. La intención no es que ellos lean por leer o escriban por escribir, sino que en cada proceso que vivan en el desarrollo de sus clases, de sus actividades, ellos puedan generar esa comprensión de lo que están leyendo, de lo que están escribiendo y se logre un impacto mucho mayor en su proceso educativo. Esto es todo lo que contiene mi experiencia de acción pedagógica. Muchas gracias por su atención. Espero haber contribuido significativamente con mi aporte. Ha sido una experiencia muy maravillosa en este escenario de práctica. He podido experimentar el proceso de formación con los niños, de ver cómo los docentes contribuimos en su formación, cómo los edificamos y la forma en cómo los tratemos depende su proceso educativo. Como docentes debemos estar a la vanguardia, actualizarnos, conocer los avances en cuanto a metodologías y recursos didácticos para fortalecer cada uno de los procesos de aprendizaje de los niños. Muchas gracias.